Encontramos una noticia que brilla por darle un poco a Roberto la razón en todas las intervenciones que está teniendo en el programa y que dice lo siguiente: Bruselas impone a España la primera multa europea por falsear el déficit. Referente a Valencia. Exacto. La Comisión ve negligencia grave por la manipulación de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana y dice que dicha manipulación empezó en 1988 con el mandato de Lerma hasta la última de Francisco Camps en 2012. Quiero darle la enhorabuena a Roberto porque esto para él y para todos nosotros, para todo el equipo, implica un acierto tan grande como el que he tenido yo cuando la Cámara de los Lores ratificó todo lo que yo venía diciendo durante un año sobre la crisis de Bruselas con Rusia, Crimea, etcétera. Y como sabéis que Roberto es el único economista de relieve, habrá otros, yo no los conozco, posiblemente, pero probablemente es que será el único que lleva denunciando la manipulación y falseamiento de los datos de la macroeconomía española desde hace varios años, producido durante el mandato de Aznar, y que se mantiene, por tanto, la falsedad de los datos económicos que desfiguran la realidad estadística, aunque no desfiguran la realidad física, económica y material del paro, de la miseria y de la pobre situación de la economía española. Roberto, tienes la palabra. Pues sí, efectivamente, esto es así. La falsedad de las cifras del gobierno en el plan de estabilidad, que esto no es un falseamiento de hechos, sino de previsiones. Carecen del más absoluto sentido el plan de estabilidad que ha enviado a Bruselas de 2015 a 2018 y que está diseñado exclusivamente para intentar engañar a los españoles, que no a Bruselas, y no tener un resultado tan desastroso como el que probablemente tendrán en las elecciones. Pero hay una cosa muy importante, y es que lo primero, tengo que volver a algo que digo continuamente, es que ningún gobierno ha endeudado tanto a un país a espalda de los intereses de los ciudadanos, que ningún gobierno ha deformado tanto la realidad a la hora de presentárselo a los ciudadanos, y ahí entra la manipulación masiva de la contabilidad nacional. Y en relación con lo que acabas de decir respecto al paro, hay que decir que ningún gobierno ha sido tan carente de empatía con el sufrimiento ajeno. Fijaros que incluso los socialistas siempre intentaron defender mínimamente los intereses de sus caladeros de votos. El Partido Popular desde el primer día agredió y saqueó a sus votantes, y todo para salvar las redes clientelares y los intereses de las oligarquías monopolistas y financieras. Pero se ha sabido también hace unos días, en el boletín del Banco de España, que ha publicado la situación de deuda de las administraciones públicas. Como saben ustedes, siempre se lo digo, tienen que distinguir perfectamente entre lo que es la deuda total o pasivos en circulación y la deuda según el protocolo de déficit excesivo a efectos de Bruselas, que no recoge la totalidad de la deuda sino las 2/3 partes. Bien, para que tengan ustedes una idea, el crecimiento de la deuda ha sido durante los últimos 40 años como jamás se había conocido, pero que se ha acelerado terriblemente en estos últimos 3 años. Fíjense en las cifras. En el año 1975 la deuda pública en España era inexistente. Al final del mandato de Felipe González, ya con lo que esta clase política que nos gobierna denomina eufemísticamente democracia, la deuda de las administraciones públicas era de 300.000 millones de euros. Al final del mandato de Aznar, la deuda era de 478.000. Al final del mandato de Zapatero, casi se habría doblado a los 955.000, pero habían sido 8 años. Y al final del 2014, que es la cifra que acaba de publicar el boletín del Banco de España, con Rajoy alcanza la monstruosa cifra de 1,525 billones. 1,525 billones. En 4 años, nada más. No, en 4 no. En solo 3 años. En 3 años. Rajoy ha incrementado la deuda total en 570.000 millones de euros, que equivale al 145% del PIB, o también equivale al endeudamiento de los 33 primeros años de lo que la clase política, como he dicho antes, denomina eufemísticamente democracia. Es decir, a todo el endeudamiento entre 1975 y 2008. Lo cual, verdaderamente, no sé qué calificativo le pondrás, no, hombre, por Dios, Antonio, pero por Dios. Para mí... No, el pecado más grave
que puede cometer cualquier tipo de régimen político, incluidas las dictaduras más totalitarias, es el sacrificio de las generaciones futuras. Es decir, una generación presente es culpable de lo que tiene, pero los hijos ni los nietos son culpables del pecado de sus padres. Es lo peor que le puede suceder a cualquier tipo de régimen político, es que sacrifique el porvenir. En este caso ya las cifras que tú das son suficientes para que, siguiendo el criterio de un jesuita francés que copió Ortega y Gasset como siempre, no a ese jesuita, pero todas las teorías de Ortega vienen de otro. Bien, una generación cultural, es decir, una generación en activo, en eso también coincide con Pareto, con la circulación de las élites, dura 15 años. Una generación biológica se contaba antes por 30 años. Generación, no la edad. La generación es la que está activamente dirigiendo un país. Pues bien, estas cifras que das implican el hundimiento de las 4 generaciones culturales sucesivas y de las 2 generaciones biológicas del porvenir de España. Esto tienen que saberlo ya los españoles, pero claro que no quieren saberlo. Es evidente, todo el que vota no quiere enterarse de esto, no quiere saberlo. Y es verdad que es el pecado capital número 1, el sacrificio de la descendencia de los sistemas corrompidos. Por eso la fundación de un sistema político sano es fundamental, porque si no, el sacrificio siempre lo pagan los hijos, los nietos, los bisnietos, como está sucediendo en España. Efectivamente, pero esto lo enlazo con algo que ocurrió el pasado martes. La situación en los mercados empieza a ser de una gran inquietud por diversas razones, entre ellas la de Grecia, y el martes pasado la rentabilidad del bono español a 10 años experimentó un vuelco espectacular con una subida del 19% en un solo día, la mayor subida desde que existe el euro, lo que demuestra que la estabilidad de nuestra economía no es que penda de un hilo, es que vivimos literalmente en tiempo de descuento. Porque fijaros que, evidentemente, con una deuda de 1,5 billones de euros, a poco que se produzcan movimientos de este tipo, y ahora voy a referirme a uno muy concreto, que estamos a las 12 menos 5 de que ocurra, es que es pura y simplemente la ruina. Es decir, el resumen que yo daría es que lo que ha sucedido esta semana en cuanto a conocimiento del volumen total de deuda en que nos ha metido Rajoy, que además, fíjate, si el tema es grave, entre el año 2011 y el año 2014, es decir, final de 2011, cuando entra él en el gobierno, y 2014, no ha habido creación de riqueza sino destrucción, porque si dijeras, bueno, es que, vamos a ver, nos hemos endeudado en 570.000 millones de euros, pero que la riqueza del país ha subido en 600.000. Entonces, bueno, todos serían aplausos y parabienes. Pero es que la riqueza del país, medida por el PIB a precios de mercado, precisamente publicada también en ese boletín oficial del Banco de España, es que es inferior en 17.000 millones. Es decir, el PIB a precios de mercado, la riqueza que tienen los españoles es 17.000 millones de euros inferior a la que había cuando llega Rajoy al poder. Claro, la pregunta es, ¿y qué narices han hecho estos tíos? ¿En qué han despilfarrado esta deuda inasumible que va a arruinar a la nación, como dices muy bien, para varias generaciones? Pues mire, la respuesta es muy sencilla. La mitad de esta deuda, algo así como casi 300.000 millones, para tapar los agujeros de la oligarquía financiera y económica. Y la otra mitad para financiar la gigantesca red clientelar que les mantiene en el poder. Esto es para lo que este miserable, porque no se le puede llamar de otra manera, de Mariano Rajoy Brey, que desgraciadamente nos gobierna, es para lo que ha llevado a la ruina a varias generaciones de españoles, sean 4, como tú dices, o sean 2, medida la generación en activo o la generación biológica. En pocas palabras, el resumen, que España a día de hoy, en que el gobierno está vendiendo un aluvión de buenos datos, entre comillas, fabricados por ellos mismos, y ahora te explico por qué, para engañar a los votantes del 24M, este aluvión de buenos datos es absolutamente falso, o absolutamente falsea la realidad económica, porque la realidad es que a día de hoy España está mucho más cerca del colapso que de la recuperación. Pero yo estoy esperando que nos explique la multa de Valencia, hombre, que yo le doy importancia a eso.
de la Comunidad Valenciana. La multa de Valencia no es ni más ni menos que lo que venimos diciendo. Pues venga, quiero que lo digas. La multa de Valencia es que en Valencia, de una manera más brutal que en otros sitios, han manipulado las cifras de déficit como les ha dado la gana. Yo esto lo he denunciado muchas veces, porque además da la casualidad que como mi hijo mayor vive en Valencia, está casado con una valenciana, muy guapa, por cierto, probablemente una de las valencianas más guapas. Adiós. Entonces, hombre, que eso es el primer mérito de tu hijo. Efectivamente, Carolina. Bien, pues mi hijo tiene una sociedad de capital riesgo allí y que tiene contactos con todas las autoridades importantes de allí. Y a mi hijo le han venido diciendo en todo este periodo la cantidad de cifras que ocultaban en Valencia. Que lo hacían además. En Valencia llevan gobernando algo así, pues más o menos como el PSOE en Andalucía. Llevan gobernando desde el principio de los tiempos. Esa es la Rita Barberá. Por resumir, en Valencia el grado del déficit público fue de tal calibre que ha llegado a superar el resto del país. Pero eso no quiere decir que en el resto del país no suceda exactamente lo mismo. Y a nivel nacional, exactamente igual. Es decir, las cifras de déficit y las cifras de contabilidad nacional, yo llevo pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo que tienen que auditarse. Es decir, Eurostat tiene que auditar las cifras de la contabilidad nacional de España. Porque es que el PIB de España, con esto termino, que viene sobrevalorándose desde el año 2008 con Zapatero, el PIB de España está sobrevalorado a día de hoy en un 20%. Es decir, el PIB de España no es un... Ese era el tema que yo quería hoy destacar. Porque la multa de Bruselas es un índice de que todo es falso, las cifras, que como tú has denunciado, el único que lo hace. Y yo quiero destacar eso, Roberto. Es que eso es de una importancia capital, que las cifras de la macroeconomía española son falsas. La sanción es una prueba. No, efectivamente. Pero es que, mira, te explico. Bueno, hay muchos análisis sobre el tema, pero hay uno que es lo que podríamos decir la prueba del 9. Como es de sentido común, y eso lo entiende hasta un niño de primaria, las bases imponibles de una nación siguen paralelas al PIB. Es decir, si el PIB, la riqueza del país, crece, las bases imponibles crecen. Hasta el año 2007 han venido creciendo paralelamente, como es de sentido común, a la riqueza del país, al PIB. Además, desde el año 2008 han empezado a subir impuestos y en el caso de Rajoy es que hay 85 figuras impositivas nuevas o incrementadas. Sí. La mayor subida de impuestos que se ha producido en un país europeo es la que ha hecho Rajoy. Bien. Y por tanto las bases imponibles en España tendrían que haber subido en relación a la riqueza nacional, al PIB, porque se han incrementado muchos impuestos y se han creado otros nuevos. Lo que ha pasado en realidad es que las bases imponibles en España han caído un 20% desde el año 2007 al año 2014. Si tú coges el PIB oficial y coges de índice 100 el año 2007, bueno, en concreto fueron 1,07 billones de euros, pero 100 para entendernos. El PIB del año 2014, PIB oficial, es exactamente igual. Prácticamente, si estoy hablando de 1,07, estamos hablando de 1,058 o 1,06. El último PIB oficial a precios de mercado. Lo cual significa que no ha habido ninguna crisis, que era lo que decía Zapatero, que no había habido ninguna crisis. ¿Dónde está la crisis? Hay 3.300.000 parados más, hay cientos de miles de empresas que se han destruido, hay una situación verdaderamente apocalíptica en muchos sectores del país, ha caído la renta disponible de las familias y no ha habido ninguna crisis. Si tú coges ahora las bases imponibles y la base imponible la consideras 100 en el año 2007, las bases imponibles a día de hoy, después de haber subido los impuestos, todo lo que han querido y más, es de 83. Vamos a ver. Si el Producto Nacional Bruto a precios de mercado era 100 y ahora es 100, ¿cómo narices, después de haber subido los impuestos, haber experimentado la mayor subida de la historia de España y de la historia europea en un periodo tan corto de 3 años, cómo es posible que las bases imponibles hayan bajado de 100 a 83? Pues muy sencillo, porque las bases imponibles reflejan la realidad, porque es lo que hay, el dinero que hay, y el PIB oficial no está reflejando la riqueza del país. Y el PIB oficial está aproximadamente, a día de hoy, en unos 850.000 millones de euros, no 1 billón y pico. Entonces, esto es algo que afecta a todo, afecta a la recaudación, afecta al peso de la deuda sobre el PIB, afecta a todo. Pues claro, si tú coges 1,5 billones de deuda y en vez de dividirlo por 1,05 billones lo divides por 850,
Entonces, la deuda en relación al PIB no es del 145%, es que es del 180% o del 190%. Es decir, distorsiona toda la realidad económica del país. Y es por eso por lo que me harto de pedir continuamente que Eurostat audite las cuentas públicas. Ojalá se pueda conseguir algún día, de momento yo lo veo muy lejano,